para essa ideia que estamos empezando del trueque, la idea de esos espacios es poder hablar con gente que está terminando ahora o já terminou o processo de IPCAL para falar um pouco disso através de suas propostas investigativas, através de lo que hicieron e como vivenciaram nosso instituto, ¿no? Então, hoje estamos com Guille, que me gustaría que te presentaras, ¿no? Hola, yo soy Guillermo Hernández González, soy de México, actualmente vivo en una ciudad que se llama Querétaro, soy psicólogo de profesión, psicología social particularmente, y acabo de concluir el proceso del doctorado en conocimiento y cultura en América Latina en IPCAL. El doctorado lo conocí un poco porque desde la maestría habíamos contactado con Hugo Semmelman y con Estela Quintar, y en un seminario que organizó Claxo, pues Estela nos invita al doctorado. Son el propedéutico, 5 módulos, y después hice un módulo más para el proceso de elaboración de tesis. En general el proceso es un proceso bastante divertido porque te reta un montón de cosas. Te reta, de entrada, a mí me retó a soltar lo que ya conocía. Yo venía de un fuerte trabajo en estudios de género, específicamente sobre disidencia sexual, y parte de lo que vamos construyendo en el proceso de IPCAL es soltar como esos lugares seguros para poder explorar otras aristas de conocimiento, otras relaciones de conocimiento que nos puedan estar convocando, y termino haciendo cosas vinculadas a la salud, específicamente a la noción de cuidado. Implica también cuestionarse mucho qué se lee, cómo se lee, desde dónde se ha leído, hacer una reconstrucción de la historia académica que se ha tenido, pero también incorporando desde la misma lógica de la propuesta la recuperación de la subjetividad de quien se pone en relación de conocimiento. Entonces, al mismo tiempo es un proceso muy fuerte de estar pensándome en colectivo, porque parte del proceso siempre es colectivo, y que esto va generando procesos de escritura, va generando procesos de diálogo con diferentes realidades, algo que yo creo que inclusive le contaba a mis compañeros del seminario de titulación, es que aparentemente, bueno, no aparentemente, siempre estuve en campo. A veces en la investigación tradicional se piensa que después de que haces un modelo de metodología, vas y haces campo, ¿no? Y regresas y haces análisis. Pero en mi experiencia, la verdad es que desde el día 1, cuando empecé a hacer una revisión de mi historia de vida para encontrar cuáles eran los hitos que podían dar procesos de relación de conocimiento, me llevaron a estar en diálogo con grupos de personas con condiciones crónicas de salud vía Facebook. Eso me llevó a otro proceso de conocimiento, eso me llevó a pensar en los niños y las niñas, hasta como tal un dispositivo específico, pero que si bien este es el último dispositivo que aplico, hay toda una relación de conocimiento a partir de la construcción de un problema de investigación que se da de manera permanente. Entonces, esa es una de las propuestas más interesantes, que todo el tiempo, en esto que llamamos reconstrucción articulada, estaba construyendo, reflexionando, leyendo y al mismo tiempo mirando cosas en las diferentes realidades. Hay unas cosas muy interesantes de lo que traes que me gustaría saber un poco más, ¿no? Porque la primera también parte de, pues estamos hablando, yo también conozco un poco del proceso de Guille, tuve la oportunidad de acompañarle en algunos momentos. Parte de ese paso del estudio de género al estudio de los niños también pasó de salirte un poco como el centro de tu propia experiencia de investigación para desplazar esa relación con otros sujetos, ¿no? Desde un lugar de tu historia de vida.
¿Podrías hablar un poco de ese lugar? ¿De cómo fue ese proceso para ti? ¿Qué te hizo sentir? ¿Cómo se activó la investigación también desde sus sentimientos? Es que de repente una persona que puede llegar a un instituto a estudiar un doctorado, pues llega, yo me acuerdo que inclusive hice propuestas de entrar a doctorados haciendo una ampliación de mi tesis de maestría, ¿no? Era como el lugar seguro, y recuerdo que el primer coordinador de los dispositivos del doctorado, que se llaman círculos de reflexión, que me tocó, literalmente me dijo, olvídate de eso, porque eso va acotando mucho tu mirada. Y por supuesto, después de tantos años de trabajar cuestiones de género, yo ahora puedo verle cuestiones de género y corte de género a muchas cosas, es decir, a prácticamente todos los fenómenos sociales, pero eso también limitaba mucho mi capacidad de ver las realidades donde se pueden construir procesos de transformación social. Entonces me llevó como a pensar en otros elementos de mi vida que pudieran hacerme sentido, inclusive porque hacía cosas de género, ¿no? Y bueno, pues de manera personal se va emergiendo una experiencia sobre cuestiones de salud de la infancia que después se actualizan en la edad adulta, o vivir con condiciones crónicas de salud, y eso me va como haciendo pensar mucho cómo se contacta lo que yo había hecho sobre el género, inclusive sobre la teoría queer, con esto otro que era como la salud, y voy encontrando uno que es un lugar donde el cuerpo está presente, y que entonces gran parte de mi vida realmente por lo que me estaba interesando era por la cuestión del cuerpo, pero también que a lo largo de mi experiencia vital y a lo largo de mi experiencia profesional estaba muy orientado a tratar de entender, comprender y transformar condiciones de aislamiento, que después se vuelve una categoría que yo voy trabajando a lo largo de la tesis. Es decir, durante toda mi vida algo que me había hecho mucho sentido era cómo las personas de repente, por una u otra razón, están en procesos de aislamiento. Y esto va construyendo, lo cual implica también estarme pensando, ¿no? Estar pensando mis propias formas de aislamiento, mis propias experiencias de aislamiento, y en algún momento pues llega a ser como más fácil pensarme en otros procesos de investigación donde uno hace el marco teórico, hace la metodología y no se piensa tanto, pero que al final el reto de irme pensando en relación con otras personas, porque no solo es decir, bueno, yo pasé como por esto y a mí me interesa esto, yo estoy mirando esto, sino pensar que no porque yo lo haya pasado, todas las personas lo van a pasar de la misma manera. Y que hay condiciones de vida particulares que a mí me hicieron ciertas vivencias, que ciertos hechos en mi vida le dieron cierto sentido, y que habrá personas que no tienen esas condiciones de vida y que entonces el sentido que le dan a determinadas experiencias es completamente distinto. Entonces, al mismo tiempo que voy recuperando desde mi experiencia la intención de un proceso de conocimiento, también voy como quitándome del centro para poder ponerme en relación con otras personas, escuchar otras experiencias y estar haciendo, creo que algo bien importante en IPECAR es que todo el tiempo vamos y venimos de lo abstracto a lo concreto, del sujeto de investiga a las personas con las que estamos en relación, a diferentes niveles de realidad, a las relaciones con las que yo estoy estableciendo actualmente, a la escucha de mis compañeros, y eso te va nutriendo bastante para tener una mirada mucho más amplia de eso que tú particularmente quieres saber. Ahí te tengo dos cosas que me parecen muy bonitas de lo que tú estás hablando, que es ¿qué produjo en ti esas dos cosas que dijiste, ¿no? Que es la primera, tú dices, mi cuestión de interés es el cuerpo. Entonces, ¿cómo transitaste todo ese proceso investigativo en tu cuerpo?
Y la segunda cuestión que tú dijiste, eso como descolocarme como el centro, ¿no? Y sentir ese proceso de colectivizar. ¿Qué eso produjo en ti también como investigador y como su visión de ser investigador? A mí me pasa que de repente, tanto mi formación como psicólogo, pues se habla de que el proceso de formación tiene que estar en el cuerpo, ¿no? Y inclusive yo trabajaba una categoría en otros momentos formativos que es acorpar, ¿no? O encarnar, encarnar en la subjetividad los procesos sociales, pero justo ahora que puedo hablar como tal de los procesos de salud, es poner en el centro el cuerpo, el mío y el de otras personas, ¿no? Porque al final la salud física está atravesada por este cuerpo que es social, pero que también es biológico, y que al final también implicaba mirar mucho mi cuerpo, pensar mucho mi cuerpo, relacionarme con mi cuerpo, inclusive en tanto cosas como comer. Pasaba que de repente en las clases yo empezaba a comer, pero que tenía que ver también con que yo estaba en este proceso de relacionándome con la corporalidad, con la cuerpa, ¿no? Y que también es como muy interesante porque al final el proceso es virtual, pero que vamos pudiendo contactar inclusive con las maneras de corporalidad, porque al hablar de colectivo, pues los procesos de investigación se van compartiendo con otras personas que igual no tienen los mismos intereses, pero que justo desde ahí se hacen otros procesos de escucha, de devolución, y pues también de repente se hablaba de las corporalidades de las otras personas con las que estábamos, y al final también vas pensando tu propia experiencia corporal y replanteándola justo en un mundo que me tocó, un mundo muy curioso, ¿no? Un mundo donde de repente la tendencia a no mirar el cuerpo era en algún momento, luego nos llega la pandemia, que es eminentemente un asunto del cuerpo, más los otros niveles económico-político, y después nos toca la socialización y un montón de actividades vía virtuales, que entonces van también pensando mucho sobre cuál es el lugar del cuerpo, ¿no? Y descentrarme, dejar de pensarme. Creo que lo primero que aporta IPECAL es que te pienses, porque también en muchos procesos de investigación tú no estás, aunque estés, pero no te permiten de repente pensar tú cómo estás en ese proceso de investigación. También es pensar que estoy en un proceso de investigación, no necesariamente porque me haya pasado a mí, que en mi caso sí tenía que ver con procesos de salud que yo he atravesado, pero que no necesariamente la idea del aislamiento o de la ternura o del cuidado, que son elementos que yo trabajo, tenían que ver solo porque me hayan pasado a mí, sino porque los elementos emocionales contactaban. Entonces hay cosas que me indignan, que pueden estar vinculadas a mi emoción, aunque no me haya pasado directamente algo a mí, ¿no? Se va planteando cómo puedo recuperar mi mirada, mi lugar dentro de la investigación, y después dejar de pensarme en la certeza de mi experiencia y poder escuchar a otras personas, donde la experiencia de los otros, de las otras, es el centro. Porque a veces hablar de nosotros, empezar a escribir sobre nosotros, que es una de las partes del proceso del doctorado, puede llegar a ser muy seductor y podemos quedarnos ahí, ¿no? Como hablando de nosotros y después pasar. Yo recuerdo que una de las preguntas más importantes que me hacían era: ¿quién no está en tu texto? Y es algo que justo ahora que yo soy docente y asesoro algunas investigaciones, es una pregunta que llevo mucho con las personas con las que trabajo. Es decir, el texto puede estar armado, el texto habla de unos sujetos, pero ¿quién no está en tu texto? ¿Quién no puede estar en los marcos que tú vas
escribiendo cuando yo empiezo a hablar sobre niños y niñas en relación a la salud y empiezo a hablar del sistema público de salud y empiezo a analizar los elementos culturales de la salud, de repente esta pregunta me detona a pensar en las condiciones de niños y niñas en situación rural, niños y niñas que no tienen acceso a servicios de salud, niños y niñas migrantes, niños, de repente, justo con los migrantes, cuando yo empiezo a escribir y me empiezan a preguntar quién no está ahí, es cuando en México está todo este tránsito de las caravanas migrantes procedentes de El Salvador. Y de repente viendo la noticia, viendo la tele sobre las caravanas migrantes de un niño, y es como de estos momentos de revelación, de decir, claro, yo no estoy hablando de ellos. Porque hablar de estas caravanas migrantes y cuestiones de salud es hablar de una experiencia completamente distinta. Y ahí es donde tú empiezas a preguntarte sobre quiénes vas a hablar, sobre quiénes quieres, te es pertinente y viable ponerte en relación, pero también asumiendo que son solo una parte de una gran totalidad de personas que pueden tener otras condiciones. Y entonces eso te permite inclusive reorganizar tus nociones de realidad, reorganizar tu noción de investigación y asumir cuál es el recorte específico y a partir de ese recorte específico qué tanto lo vas y lo puedes vincular con uno de los conceptos que manejamos, que es la totalidad, con otras posibilidades de organización de las personas y los sujetos. Desde todo ese proceso que nos estás relatando, ¿podrías contarnos un poco cómo fue esa cuestión de llegar a esa categoría del aislamiento y qué descubriste al final desde todo eso que nos estás contando, ¿no? Parte del proceso tiene que ver con que escribas tu historia, pero no es como hacer tu biografía para analizarte, sino pensar tu historia como una narrativa de un momento histórico. Es decir, yo soy un sujeto que nació en una ciudad mexicana, que su infancia fue en los 80s del siglo pasado y que sus formas de vida, sus formas de relación estaban atravesadas por una serie de determinaciones sociales, culturales, políticas, económicas. Entonces, cuando yo escribo mi historia, también puedo rastrear eso, ¿no? Y eso me permite, a lo largo de mi historia, llevarla como un documento analizable para poder rescatar una categoría que pueda pues dar cuenta de procesos subjetivos y que esta categoría pueda hacer eco en otras experiencias y en otros procesos sociales. Entonces, a partir de escribirme, que es un reto, uno, hablar de ti en un proceso académico. Dos, hablar de ti como una narrativa analizable, porque desde esta distancia sujeto-objeto está bien fácil ir a hacer entrevistas, ¿no? Pero de repente ocuparte como narrativa para dar cuenta de una parte de la realidad también tiene una exigencia metodológica bien importante. Y después llevar al aislamiento y pensar que este aislamiento, por lo menos para como lo fui construyendo, acompañado de la angustia. Entonces voy construyendo una categoría que nombro angustia frente al aislamiento y que esa me permite ir mirando procesos sociales, porque no solamente es la descubrí en mí y yo soy un ejemplo de una generación, y yo soy un ejemplo de una narrativa, sino decir, bueno, ¿dónde más puede estar apareciendo esta? ¿Quiénes más han escrito sobre el aislamiento? ¿Quiénes más han escrito sobre la angustia? Porque es también ponerme en relación con otros, y a partir de ahí yo voy pensando el aislamiento en tres formas. Desde lo que voy poniendo en relación con otras personas,
está el aislamiento por exclusión, que ese es el que tenemos más común, ¿no? Que es la cárcel, el manicomio, cuando los corren de las excomuniones, hasta el tiempo fuera, que se le pone a los niños, ¿no? Que es como, te saco, hay una autoridad que te dice, tú ya no estás, tú ya no participas. La otra es aislamientos voluntarios, donde hay personas que ante la inseguridad, ante el ritmo de vida, han decidido tener formas de aislamiento, ¿no? Y esto va desde estas personas como naturalistas que deciden irse a vivir al bosque, alejándose de la civilización, hasta las personas que, por ejemplo, a través de las apps de internet, deciden no estar en contacto o participación con otros. ¿No? Yo puedo ir al súper, pero ir al súper me implicará estar con otros, o puedo pedirlo a través de una app, y entonces solamente tengo que tener muy poco contacto con la gente que me trae el súper. Y una tercera versión de aislamiento, que es el aislamiento circunstancial, que este es el que más me interesa porque está vinculado a las condiciones de salud, y que tiene que ver con que hay una serie de circunstancias o hay una circunstancia que obliga a un sujeto a aislarse. O particularmente yo hablo de condiciones crónicas de salud, donde pues por los cuidados de una enfermedad tienes que estar lejos de la posibilidad de participar y del establecer lazos con otros, que también parte del proceso tenía que ver con delimitar qué estaba entendiendo por aislamiento, que es justamente estos dos elementos, el que se impide participar en la vida social y que impide establecer o mantener lazos significativos. Entonces, al final, también voy pensando que estas formas de aislamiento no son excluyentes, sino que pueden estar en una misma experiencia, en una misma situación, que pueden ser totales, parciales, por periodos o permanentes, y que cuando son por periodos pueden tenerse periodos definidos o periodos indeterminados. Cuando yo voy construyendo esta idea de ver las diferentes caras del aislamiento, nos cae la pandemia. Y entonces, pues la pandemia vinculada al COVID-19 me hace pensar en las políticas de aislamiento, de sana distancia, que se llaman en México, pero en general, ante este asunto de salud, pues nos replegamos a los espacios privados, quienes podemos replegarnos. Y entonces va apareciendo que es frente a una coyuntura, frente a un hecho que aparece en la realidad, que puedo ir pensando que las personas que podemos estar en estas condiciones de confinamiento estamos en un proceso de aislamiento circunstancial, que es que no es porque nosotros queramos, no es porque pues lo más lógico es encerrarnos para evitar la propagación, y que al final es episódico, esperemos que algún día se acabe, pero que no tenemos certeza de cuándo se acabe, ¿no? Y con esta categoría voy construyendo que uno de los principales afectos que están vinculados al aislamiento es la angustia, como esta falta de certidumbre, como esta necesidad de tener alguna certeza, pero que no la hay, que aparece mucho. Y después tengo que ir pensando en algún actor social en el cual yo pueda ir dialogando sobre esta categoría y decido trabajar con niños y con niñas. Entonces, es ahí donde vamos construyendo todo el proceso ya último, porque, insisto, en campo y haciendo proceso de relaciones estuve durante los 3 años y medio que formé parte de IPECAI como estudiante, ya en este último momento, que era como
la aplicación de un dispositivo de investigación, voy entrelazando todos estos elementos. Para ti, lo que te ha significado como sujeto y como sujeto investigador haber pasado por IPECAL? Me implicó un montón de renuncias en términos de que parte de mi formación era muy desde la certeza. Entonces, parte inclusive de lo que yo escribo como reflexiones de investigación en la tesis está vinculado a que IPECAL me coloca en un lugar de incertidumbre. No sé lo que va a salir, no sé sobre qué voy a investigar, no sé cómo lo voy a investigar. No es hacer un proceso de comprobación de mi hipótesis, sino todo el tiempo estoy a la expectativa de ir resolviendo sobre la marcha y ir esperando la sorpresa que la realidad me traiga. Entonces me parece que eso implica una recolocación de la investigación, del investigador o la investigadora bastante importante. Implica una serie de exigencias de escritura, de crítica a la escritura. Me implicó encontrar nuevas coordenadas de pensamiento, ¿no? La idea de pensar en categorías me implicó, como desde el principio decía, renunciar a los lugares seguros. Pero esta certeza, más bien esta incertidumbre, también revestirla de esperanza, ¿no? Por una parte decir, no sé lo que va a aparecer, no sé cómo va a pasar, sé que me voy a poner en relación de conocimiento, pero no sé qué va a pasar, pero tengo la esperanza de que algo va a pasar. Y ese algo va a pasar también es bastante recolocador, porque no va a pasar lo que yo quiero. Algo va a pasar. Y voy a tener la posibilidad de escuchar eso que va a pasar, que puede darme una gran sorpresa. La incertidumbre y la esperanza también vienen acompañadas de la capacidad de sorpresa, y a mí que me ha llamado la atención la infancia, las infancias, pues parte de la infancia tiene que ver con la capacidad de sorprenderse, ¿no? Entonces, regreso como este estado muy infantil de investigación, que es aproximarme sin saber qué va a pasar y con la posibilidad de sorprenderme. Y bueno, también me implicó mucha creatividad. Yo tenía un proyecto más o menos elaborado cuando se tuvo que replantear por la pandemia, y entonces la idea original se tuvo que reorganizar. También eso me refiero con que algo va a pasar de alguna manera. Y también me implicó construir afectivamente y en compañía de otros. A veces los procesos de investigación, sobre todo si estás en una universidad, es muy difícil, o en un centro de investigación es muy difícil hacer trabajo colaborativo, porque pues cada quien está haciendo sus propias cosas. Si acaso pues trabajas con algunos estudiantes, pero la idea de llevar todo el tiempo lo que voy construyendo a otras personas para que seamos siempre en colectivo la construcción del proyecto de todos y de cada una de las personas que vamos trabajando, también va teniendo otras posibilidades. Y por supuesto creo que una de las grandes apuestas de IPECAL es que esta construcción de conocimiento apela a la potencia, es un proyecto político. No solo es, miren, descubrí esto, ¿no? Sino que al final la exigencia es decir, ¿y esto que descubriste cómo puede ayudarte a pensar presentes posibles? ¿Cómo puede ayudarte a pensar otras maneras de organizar las relaciones, las instituciones, los elementos de la cultura, las maneras en que intervienes para quienes hacemos procesos de intervención? Entonces también es muy importante recuperar que este proceso todo el tiempo es un proceso político y que apela a la transformación.